Bienvenidos a las clases virtuales de Universidad Rural de Guatemala al curso de Práctica Psicológica 1, registrado con el código FG 459 a la semana 8 con el tema La entrevista y tipos de entrevista. Tenemos a bien poder compartir el objetivo de esta clase, el cual consiste en desarrollar habilidades básicas que le permitan adquirir los fundamentos filosóficos, teóricos y metodológicos e intervenir con compromiso ético. Empezamos entonces con el desarrollo de esta temática, en donde empezamos a tener esa inmersión y a tener esa relación y poder vincularnos con las herramientas que podemos llegar a utilizar dentro del campo de acción de la psicología. Así que iniciamos y vamos a entender o vamos a comprender el término de entrevista psicológica, que es uno de los puntos o de los términos con los que necesitamos relacionarnos. La entrevista se caracteriza por ser una técnica previa al diagnóstico. Incluso podríamos pensar que solamente requiere de una, pero realmente existen diferentes tipos, que es lo que vamos a conocer el día de hoy, la diversidad de tipos de entrevista, las cuales me van a permitir poder ejecutarlas en diferentes puntos dentro del proceso psicoterapéutico, o bien irlas generando dentro de cada situación según las necesidades que se requieran del caso. Por lo tanto, pues es una técnica que realizamos previamente a generar un diagnóstico, es precisamente ese camino que debemos de recorrer para llegar a un diagnóstico más certero, más válido y más fiable. Esto en cualquier modalidad de intervención. Es imprescindible esta técnica en el proceso de evaluación por la cantidad de información que nosotros podemos llegar a obtener a través de esta herramienta. Y aparte de eso, pues nosotros llegamos a conocer la problemática más a fondo, conocer o tenemos un conocimiento más personal que en algún momento va a aportar para tener esa impresión diagnóstica pues más certera. La entrevista se desarrolla a través de una conversación con una finalidad. Entonces, por lo tanto, el entrevistado no se debe de sentir cuestionado. Y para eso, pues definitivamente también hay factores externos, factores contextuales que apoyan y que aportan a que la entrevista pueda ser ejecutada de la mejor manera. Pero esto pues ya nosotros lo iremos descubriendo y revisando en clases futuras, ya que en algún momento pues la entrevista se centra en la persona, en el paciente en este caso, o en el sujeto que esté siendo evaluado, para poder explicar su problemática, pero no se tiene que sentir como pregunta número 1 y darnos la respuesta, sino que debe de ser de una manera pues en la cual nosotros podamos establecer ese rapport y podamos establecer también pues esa empatía para que se sienta ese ambiente ameno a desarrollar pues cualquier tipo de entrevista independientemente. Tenemos entonces también que es una técnica ya en función, necesitamos entender que la entrevista psicológica es una técnica que recoge abiertamente la petición de ayuda del entrevistado. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos a esa persona, al paciente, lo tenemos en clínica o lo tenemos como proceso de evaluación, pues en algún momento es porque se encuentra en una situación de conflicto, de estrés, de ansiedad, de confusión o bien de sufrimiento. Por lo tanto, nosotros somos ese salvavidas a lo cual él recurre y busca esa ayuda que en su momento necesita. Entonces, definitivamente, a través de la entrevista, nosotros podemos empezar a abordar el caso y poder empezar a relacionarnos o a poder tener la información que necesitamos para poder abordarlo a futuro. Vamos a encontrar y a dirigirnos precisamente a los tipos de entrevista que podemos llegar a aplicar. La entrevista, pues debemos de comprender que no es una técnica unívoca, que quiere decir que no puede en algún momento que solamente existe un tipo de entrevista, sino que existe una diversidad y podemos utilizar un tipo de entrevista para cada caso. Esto también que puede ser aprendida, el proceso de generar una entrevista es algo que nosotros vamos aprendiendo, es algo que nosotros vamos aplicando independientemente del nivel de estructuración
nosotros podemos llegar a alcanzar esos objetivos que se establecen dentro del contexto en el cual lo estamos realizando, porque como bien sabemos, pues el campo es amplio para poder ejecutarlo y es importante que nosotros sepamos en qué momento podemos aplicar cierto tipo de entrevista. Así que vamos a ver las categorías, porque tenemos 3 categorías en la cual se clasifican las entrevistas y cada categoría pues tiene sus clasificaciones. La primera categoría en este caso es por el grado de estructuración. Aquí vamos a encontrar una entrevista estructurada. Como por ejemplo, ¿a qué se refiere este tipo de entrevista? Cuando el entrevistador, en este caso puede ser el psicólogo, pues se ajusta a un guión ya establecido, que generalmente ya está estandarizado a la hora de formular las preguntas. Las preguntas ya están escritas y ya están estipuladas para ser aplicadas. Luego tenemos también la entrevista semiestructurada y en este caso el entrevistador tiene un guión previo con cierto grado de libertad para proponer cuestiones adecuadas durante la entrevista. La entrevista libre, pues el entrevistador realmente le permite hablar al entrevistado en función de sus propias necesidades, formulando en este caso preguntas abiertas. Luego tenemos la segunda categoría. La segunda categoría nos hace un énfasis a la categoría por finalidad. Aquí vamos a encontrar entrevistas como una entrevista diagnóstica. En este caso, este tipo de entrevista está orientada a establecer un diagnóstico posterior sobre un paciente ante un problema que se está consultando. Entonces suele ir en algún momento acompañada de otros instrumentos que también nos pueden apoyar. Luego tenemos también en esta categoría la entrevista consultiva. Este tipo de entrevista pues trata en la que el objetivo prioritario es dar una respuesta a una pregunta en relación a un tema en específico. Suele tener pues un objetivo focal dentro del proceso de evaluación. Entonces la entrevista se sabe para qué se está ejecutando. Probablemente sea parte también de una prueba que se esté generando, de un test que se esté generando y solamente sea una entrevista previo a generar el test o la evaluación. Luego tenemos también dentro de esta misma categoría que tenemos entrevista de orientación vocacional. Las entrevistas de orientación vocacional pues tienen como objetivo poder orientar a qué estudios pueden elegir o a qué ámbito profesional se puede dirigir cierta población, para lo cual son idóneos de acuerdo a sus aptitudes y de acuerdo también a sus habilidades. Para esto tenemos en algún momento cierta población ya específica, como lo pueden ser los estudiantes que culminan su ciclo básico cuando piden ese punto de una entrevista de orientación vocacional para identificar la carrera que pueden continuar a nivel diversificado. Y luego la población también que ya son los graduandos cuando ya buscan también esa orientación para una carrera a nivel universitario. Tenemos también las entrevistas terapéuticas y de consejo que como finalidad tienen poder operar un cambio en una dirección acordada por ambos, el entrevistador y el entrevistado. Ya se ha establecido en algún momento pues el lineamiento de que se busca generar ese cambio. Puede darse este tipo de entrevista en algún momento ya en el plan de tratamiento, en la ejecución del plan de tratamiento. Y tenemos la tercera categoría, que en esta tercera categoría pues ya se precisa la clasificación en función de la temporalidad del proceso. ¿Qué quiere decir? Que en este caso las entrevistas que vamos a encontrar acá pues realmente ya tienen este punto en el cual ya están clasificadas de acuerdo a las facetas que requiere todo el proceso psicoterapéutico. Y tenemos pues la primera entrevista, que es la entrevista inicial, es aquella que abre el proceso relacional y que identifica el objeto y objetivos de dicha reunión. Entonces se realiza también el proceso de encuadre, donde se establecen los lineamientos, horarios, honorarios, días en los cuales se van a consultar, si las citas van a ser en algún momento frecuentes, 2 veces por semana, cada 8 días o cada 15 días, también se estipula en esta entrevista inicial. También es una entrevista muy importante porque es una de las entrevistas que nos permiten también recolectar en su mayor parte el punto máximo de información.
Luego tenemos las entrevistas de información complementaria. Este tipo de entrevistas pues son aquellas que se realizan para conocer más datos o de manera más completa al sujeto. Podríamos entonces aquí aplicar entrevistas o generar entrevistas a personas que están dentro del contexto del paciente. Por ejemplo, padres de familia, también podría ser maestros, aquellas entrevistas que complementen nuestro caso clínico. Luego tenemos la entrevista sobre la biografía del sujeto o anamnesis. Pues este tipo de entrevista realmente recoge sucesos realmente evolutivos, significativos dentro del proceso de maduración, dentro del proceso de desarrollo de la persona, de nuestro paciente, porque en algún momento pues se van viendo esos avances a nivel de los años, a nivel de desarrollo biológico, de desarrollo cognitivo. Entonces, y precisamente se llama entrevista sobre la biografía del sujeto o también anamnesis, porque es precisamente el recurso que se utiliza para este tipo de entrevista, porque nosotros vamos recopilando información desde periodos como lo es la niñez. Entonces, desde el nacimiento, incluso en algún momento, desde el periodo prenatal, perinatal, postnatal y luego años posteriores dentro del desarrollo, que en algún momento pues es importante tener estos datos cuando son casos infantojuveniles. Luego tenemos también la entrevista de devolución, pues este tipo de entrevista se centra en algún momento en cuando el psicólogo ofrece una información elaborada sobre el diagnóstico, el pronóstico y sobre las estrategias terapéuticas que se plantean. Esta entrevista de devolución, pues como sabemos, cuando somos sujetos a un proceso de evaluación, a un proceso en el cual nos están examinando, nosotros buscamos también esperamos ese punto de resultado. Pues precisamente la entrevista de devolución es entregarle al paciente, darle a conocer cuál es la problemática, lo que se ha estipulado o lo que se ha examinado durante este periodo de estudio, dependiendo de las sesiones que se hayan tenido. Pero si hay un diagnóstico, hay que hacérselo ver o darlo a conocer. En este caso, si es un paciente adulto, pues se le da al paciente, y si fuera un caso infanto-juvenil, pues los resultados también se le pueden dar a los padres de familia o a los encargados. La entrevista de alta clínica, el objetivo de esta entrevista pues es despedir física y administrativamente al paciente. Con esto nosotros llegamos a generar un cierre de caso. Esta despedida en algún momento puede llegar a ser temporal, porque muchas veces también los pacientes, esto no quiere decir que en 6 meses mi paciente vaya a regresar, pero puede ser que pase un buen lapso de tiempo, incluso años, y que mi paciente recurra nuevamente a mis servicios porque en algún momento la problemática es otra problemática, ya no sigue siendo la misma, pero puede todavía volver a tener ese contacto con nosotros. Así que es importante que nosotros pues lo tengamos en cuenta, y la importancia también de archivar nuestros casos clínicos. Con esto nosotros estamos finalizando la temática de la semana 8 y tenemos a bien poder compartir la sección de preguntas. Pregunta 8.1. ¿Cuál es la entrevista donde el entrevistador se ajusta a un guión establecido y generalmente estandarizado a la hora de formular las preguntas? 8.2. ¿Qué entrevista permite hablar al entrevistado en función de sus propias necesidades, formulando preguntas abiertas? 8.3. ¿Cuál es la entrevista que trata en la cual el objetivo prioritario es dar respuesta a una pregunta en relación a un tema específico? 8.4. ¿Qué tipos de entrevistas se realizan para conocer más datos o de manera más completa al sujeto con el que se está trabajando? 8.5. ¿Cómo se llama la entrevista en la cual el psicólogo ofrece información elaborada sobre el diagnóstico, pronóstico y sobre las estrategias terapéuticas que se plantean? Muchas gracias por su atención a las clases virtuales de Universidad Rural de Guatemala.